Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que les aseguro va a dar mucho de qué hablar. Estamos hablando de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas, Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Si eres fanático de Yalan, sabes exactamente de quiénes estamos hablando. Han conquistado nuestros corazones con su química en pantalla. Y bueno, hoy vamos a abordar una noticia que, según los titulares, ha causado una verdadera explosión en Mert Ramazan Demir. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en este drama detrás de cámaras y discutir todo lo que está sucediendo. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y su apoyo significa el mundo para nosotros. La noticia que ha sacudido los cimientos, o al menos eso nos hacen creer los titulares, es sobre una supuesta reacción explosiva de Mert Ramazan Demir al enterarse de algo relacionado con Afra Sarıoğlu. Ya saben cómo es esto en el mundo del espectáculo, ¿verdad? Un pequeño rumor puede convertirse en una bola de nieve gigante. Lo que vamos a intentar hacer hoy es desglosar lo que sabemos, lo que se especula y sobre todo mantener los pies en la tierra y no dejarnos llevar por el sensacionalismo sin antes analizar un poco la situación. ¿De qué podría tratarse esta supuesta explosión? ¿Es algo profesional, personal o simplemente un malentendido magnificado por la prensa? Vamos a explorarlo. Para quienes no estén tan familiarizados, Mert Ramazan Demir interpreta a Ferit en Yalan y Afra Sarıoğlu es Seyran, la protagonista femenina. Su relación en la serie es, digamos, compleja y llena de altibajos, lo que sin duda contribuye enormemente a su éxito. Los fanáticos los adoran, y esa conexión que proyectan en pantalla a menudo lleva a la especulación sobre si esa química traspasa la ficción. Y es precisamente en este terreno donde los rumores suelen florecer. Ahora, la noticia en cuestión habla de una explosión. ¿Qué significa eso? Podría ser una muestra de enfado, frustración, sorpresa, o incluso decepción. Y la clave aquí es al enterarse de la noticia. ¿Qué noticia? Esa es la pregunta del millón. Una de las primeras cosas que debemos considerar es la fuente de esta información. En la mayoría de los casos, estas noticias provienen de medios de comunicación turcos o de cuentas de redes sociales dedicadas a la farándula turca. A menudo estas fuentes se basan en filtraciones, testimonios anónimos o interpretaciones de lo que ven. No digo que todo sea falso, pero sí que hay que tomarlo con precaución. Por ejemplo, un gesto capturado en una foto, una frase sacada de contexto, o incluso un rumor infundado pueden ser la chispa que enciende la mecha de una noticia sensacionalista. Entonces, ¿cuál podría ser la noticia que desataría una reacción tan fuerte en Mert Ramazan Demir? Las posibilidades son muchas. Podría estar relacionado con el futuro de la serie, con decisiones de producción, o incluso, y esto es donde la especulación se dispara, con la vida personal de Afra Sarıoğlu. Se sabe que la prensa y los fans a menudo especulan sobre las relaciones sentimentales de las celebridades, y en el caso de Afra, su relación con Mert Yazıcıoğlu ha sido objeto de mucho escrutinio. ¿Podría la noticia estar relacionada con su vida amorosa? Quizás un rumor de separación, o un nuevo romance o incluso algo que afecte su relación con Mert Ramazan Demir de alguna manera. Otra posibilidad es que la noticia esté relacionada con su carrera individual. Tal vez Afra haya conseguido un proyecto importante fuera de Yalan, algo que Mert Ramazan Demir pudiera haber visto como una oportunidad perdida para él, o simplemente algo que lo tomó por sorpresa. O quizás, en un giro más dramático, la noticia podría ser sobre un desacuerdo creativo o un problema contractual que afecte a ambos actores. Pero volvamos a esa palabra, explota. Si realmente explotó, ¿cómo se manifestó? ¿Hubo gritos? ¿Se fue de un set? ¿Declaraciones públicas furiosas? Sin detalles concretos, es difícil saber la magnitud de esta supuesta explosión. Es posible que la prensa haya utilizado una palabra fuerte para hacer el titular más atractivo, cuando en realidad lo que ocurrió fue una reacción más moderada, como una sorpresa o un enfado momentáneo. Lo interesante de esta situación es cómo los fans reaccionan a estas noticias. Para muchos, Mert y Afra son más que actores, son personajes con los que se identifican, y su dinámica en pantalla genera una conexión emocional. Por lo tanto, cualquier noticia que parezca afectar su relación, ya sea profesional o personal,
puede ser tomada muy a pecho. Los comentarios en redes sociales suelen dividirse, algunos defienden a capa y espada a sus actores favoritos, otros especulan salvajemente. Y otros simplemente disfrutan del drama. Pensemos en un escenario hipotético. Imaginen que Afra recibe una oferta para protagonizar una película de Hollywood, algo que sería un gran paso en su carrera. Si Mert Ramazan Demir se enterase de esto de forma inesperada, y quizás sintiera que esto podría significar el fin de su colaboración en Yalan, podría haber una reacción de sorpresa, quizás un poco de envidia profesional, o incluso preocupación por el futuro de la serie. En este contexto, una explosión podría ser una conversación intensa, o un momento de frustración. Otro escenario, supongamos que sale a la luz un rumor de que Afra y Mert Yazkolu están atravesando una crisis, y este rumor se atribuye de alguna manera a la influencia o la cercanía de Mert Ramazan Demir en el set. Si él se enterase de que lo están involucrando en algo tan personal, y se sintiera injustamente señalado, podría haber una reacción defensiva o de enfado. Pero es crucial recordar que todo esto son especulaciones. Lo que la prensa turca a veces hace es tomar una situación y darle el giro más dramático posible para generar clics y visitas. Y en el mundo de las celebridades, la línea entre la vida pública y la privada a menudo se difumina, y es ahí donde los rumores prosperan. Quizás la explosión de Mert Ramazan Demir no fue tanto una furia descontrolada, sino más bien una frustración por la forma en que la información se estaba manejando o por el impacto que podría tener en el ambiente de trabajo. O tal vez simplemente no se enteró de la noticia de la mejor manera, quizás a través de un tercero o de una publicación sensacionalista. Es importante destacar que a pesar de estos rumores, la relación profesional entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu parece ser sólida en el set de Yalan. Ambos son profesionales y el éxito de la serie depende en gran medida de su capacidad para trabajar juntos y mantener esa química en pantalla. Si hubiera un conflicto real y significativo, es probable que se notara en su desempeño o en la dinámica del rodaje. Y hasta ahora, no hay señales evidentes de que eso esté sucediendo. Además, consideremos el factor de la cultura. En Turquía, las relaciones entre las estrellas de televisión a menudo son objeto de un escrutinio aún mayor que en otras partes del mundo. La prensa del corazón tiene un papel muy activo, y los fans se involucran profundamente en las vidas de sus ídolos. Esto puede crear un ambiente donde los rumores se alimentan fácilmente. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que la noticia de la explosión de Mert Ramazan Demir al enterarse de algo sobre Afra Saraoglu existe, al menos en los titulares. Segundo, que los detalles de esta noticia son vagos y se basan en especulaciones. Tercero, que es probable que la prensa haya magnificado la situación para crear un drama. Y cuarto, que hasta que no haya confirmación oficial o pruebas sólidas, debemos ser cautelosos antes de creer en la versión más sensacionalista. Es posible que Mert Ramazan Demir simplemente se haya sorprendido, o haya sentido una punzada de incomodidad ante la noticia. La palabra explota puede ser una hipérbole para describir una reacción que en realidad fue mucho más controlada o privada. Para mí lo más importante es recordar que estas son personas reales, con vidas reales, y que el escrutinio constante puede ser agotador. Si bien es fascinante seguir el mundo del espectáculo, también debemos recordar ser respetuosos. Así que, para resumir, hemos explorado la noticia de la supuesta explosión de Mert Ramazan Demir al enterarse de algo sobre Afra Saraoglu. Hemos discutido las posibles causas, la naturaleza de la prensa de farándula y la forma en que los fans reaccionan a estas noticias. Concluimos que si bien la noticia está ahí, los detalles son escasos y la exageración es probable. Debemos tomarnos estas informaciones con cautela y no olvidar que detrás de los personajes hay personas. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado algo en que pensar. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Qué creen ustedes que pudo haber sido la noticia? ¿Cómo creen que reaccionaron los actores, si es que hubo realmente una explosión? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos fans de las series turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por acompañarnos hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.